Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios. En la 100.1 esto es DF en Infinita, una presentación de Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Ya estamos de vuelta a las 7 de la mañana con 25 minutos, las 7 con 25 minutos. En ISAPRE Colmena, tu salud es lo más importante. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Y bueno, como lo habíamos anticipado, vamos a tener buena conversación esta mañana, tratando de proyectar lo que ha sido este 2025 y mirar el 2026. Lo vamos a hacer junto a Francisco Noguera, periodista del Diario Financiero. ¿Qué tal, Pancho? Un gusto estar aquí, Juan Manuel. Oye, buena conversa, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo venía a contarles hoy día que ha sido un año extraordinario para los mercados financieros. O sea, es literalmente histórico lo que estamos viendo, porque no solo en Chile la bolsa está lista para cerrar este desempeño que es el mejor en 30 años, desde 1993, sino que hay un rally en casi todos los rincones del mundo, podríamos decir, y en casi todas las clases de activos. Entonces, vamos a tocar un poco qué ha pasado alrededor de todo el mundo, pero yo creo que siempre es bueno partir por casa. Entonces, ¿qué ha pasado en Chile? Han salido muchos titulares, han venido los colegas aquí a conversar a la Radio Infinita de que la bolsa viene haciendo historia, que ha escalado este 52% en lo que va del año, bueno, y también llegó a subir un poquito más justo antes de las elecciones el día viernes. Y si uno desglosa tal vez los rendimientos que ha tenido la bolsa chilena, porque siempre cuando hablamos de la bolsa chilena, este selectivo de índice de precios que junta las 30 empresas más grandes, que es lo que llaman el IPSA. Y cuando uno mira cuáles son las acciones con mejor desempeño, bueno, tenemos incluso empresas que han tenido un retorno de casi el 200% en lo que va del año. O sea, si usted invirtió 100 lucas a principio de año, hoy día estaría con casi 300.000 pesos invertido en la mejor acción. No. Así que es bastante interesante lo que ha pasado. ¿Y cuáles son estos protagonistas, podríamos decir? Hay 6 empresas que tienen un retorno superior al 100%. ¿Cuántas empresas? 6. 6 que tienen un retorno superior al 100%. Al 100% en lo que da del año. ¿Y era predecible que eso fuera a pasar? O sea, esto no está en registro, yo creo que nadie... Esto superó las expectativas de todos los analistas. Uno conversaba en enero, nosotros armábamos un tema, ¿qué esperar para la bolsa el 2025? Eso te iba a decir, si hubiésemos conversado nosotros hace un año en este mismo programa, ¿habríamos nombrado estas 6 empresas? Yo creo que no, y más que las empresas, yo creo que jamás hubiéramos nombrado el nivel. El nivel. Ya. Porque claro, uno decía, la bolsa, los analistas que más se la jugaban decían, va a ser un súper buen año, sí, la bolsa está muy castigada, pero va a subir un 20%, los más jugados un 25%, pero hablar de un 52% a nivel consolidado superó por lejos, claro. Ya. Entonces, ¿cuáles son estas empresas? Hay varias del rubro de la construcción. Por ejemplo, tenemos Ingebec, un 188%, la mejor empresa. 188%. Es el top 1. Después tenemos Inversiones La Construcción, que es este holding que tiene distintas líneas de negocio, 125%. Después Salfacor, otro 125%. Besalco, 115%. O sea, ya llevamos 3 del rubro de la construcción. Y después nos pasamos a Oro Blanco, un 113%, que es esta sociedad cascada que invierte en SQM. No sé si la han escuchado, sí, controlada por Julio Ponce. Y después BCI con un 105%. Ese es el ranking, los protagonistas de la bolsa chilena este 2025. Y ahí siempre es bueno también un poco recapitular las razones. Oye, ¿qué pasó que la bolsa chilena le fue tan bien este año? Y bueno, se ha comentado mucho del cambio, el ciclo político, menor incertidumbre. También está recorte de tasas que vimos del Banco Central, que el día martes volvió a recortar las tasas y hubieron distintos recortes durante el año. Hoy día tenemos una TPM, esta tasa de política monetaria, alrededor del 45%. Un precio del cobre que está súper alto y es otro de los puntos que vamos a tocar un poco en este rally de todos los activos financieros del mundo. Yeah. Y, bueno, diversificación de inversionistas, etcétera. Entonces, Chile, súper bien. Y cuando uno expande el horizonte hacia el resto del mundo, la bolsa también la bolsa chilena está dentro del top 4 de todo el mundo. O sea, el top 4. Sí. O sea, impactante. Entonces dice, no ha ido súper bien en Chile, pero también no ha ido súper bien en el mundo. Y uno dice, ¿quiénes nos ganan? ¿Quiénes nos ganaron este año? Nos ganó Ghana, Corea del Sur y Zambia. Yo sabía que tenía que invertir en Zambia, pero no. Sabía que tenía que meter plata ahí, pero no, me falló, se me olvidó la clave. Ya sabemos ya hacia adelante. Pero no, o sea, son países súper chicos. Que uno no tira en el horizonte. No.
O sea, Corea del Sur ya que el KOSPI, ¿no? Es el principal indicador, claro. Y porque está muy ligado a todo el boom de la inteligencia, por eso, artificial. Como que Corea del Sur es un indicador que uno mira de repente, así cuando mira Bloomberg, yo que claro. yo no cacho, o sea, entiendo de bolsa, pero no me muevo en la bolsa. Pero cuando miro los indicadores siempre miro también de repente a ver cómo anda Corea del Sur. No, sí, es una bolsa súper importante y que ha tenido un avance súper bueno porque hay compañías bien grandes que son coreanas, o sea, Samsung, sí, LG, eso voy a decir. Todos los refrigeradores, las horas de las casas pueden venir de Corea. Y bueno, en el caso de Ghana, que fue la mejor bolsa del mundo, subió un 80%, y eso es más por procesos internos de una reestructuración de la deuda que dio un choque de confianza a los inversionistas. Después Corea del Sur sube un 69% por este boom que comentaba Juan Manuel de la inteligencia artificial, y después Zambia un 66% porque son un importante productor de cobre. Y el cobre... Es para tomar nota, porque yo fui editor de Más que Números, nuestro programa de economía que va a las 9 de la mañana durante varios años, y no había puesto en el reporte que hacíamos del informe bursátil ninguna de las bolsas, salvo Corea del Norte, de Corea del Sur. Corea del Norte no, eso para Eduardo Artés. Pero Corea del Sur sí lo incorporaba entre los resultados de bolsa en la mañana, digamos, porque recién estaban ahí los futuros de Wall Street y qué sé yo. Entonces había que mirar el comportamiento europeo, la bolsa del día anterior, y mirábamos el comportamiento de Asia. Pero toda esta Zambia y ¿qué me dijiste? La otra es Ghana, que es el ganador. Ya, Ghana. Sí. Nunca. Así que a tomar nota de que habría que incorporarlo. Siempre hay que tener un horizonte súper amplio. Y de hecho, era uno de los temas que quería tocar hoy día. A ver. Que hay que tener una mirada súper amplia como inversionista. Esa es la lección, al menos, que se comenta en el mercado este año. La palabra podríamos decir que es diversificación. ¿Por qué? Porque hay un punto de inflexión en Estados Unidos. O sea, siempre Estados Unidos ha sido como la meca de los inversionistas, ¿cierto? Uno escucha de Wall Street, uno escucha del S&P 500, que es como el símil de la IPSA en Chile. Allá está el S&P 500, que reúne las 500 empresas más grandes, y que siempre es como el índice que tiene el mejor desempeño, el que más sube, porque bueno, Estados Unidos es la economía más grande del mundo, se la ingenia siempre para seguir creciendo. Sí, po. Y Estados Unidos viene teniendo un desempeño tan positivo en las últimas décadas que se fue concentrando un poco las carteras de inversión de los inversionistas, vaya la redundancia, hacia ese país. Y hoy en día, casi el 50% del mercado accionario mundial, o sea, si uno lo mira como el todo, está en Estados Unidos. Entonces, uno mira el mercado y uno mira siempre Estados Unidos. Pero, ¿por qué yo decía que hay un punto de inflexión y esta palabra de la diversificación? Porque pese a que Estados Unidos y este S&P 500 subió un 15% en lo que va del año, que es súper positivo, o sea, no podemos decir que es malo, el mundo en total subió más que Estados Unidos. Y eso es la novedad. O sea, hace mucho tiempo que no era Estados Unidos como el líder, el ganador indiscutible en el mercado. Entonces, cuando uno mira cuánto subió el mundo sin Estados Unidos, el mundo accionario, o sea, si le quita este 50% que pesa a Estados Unidos, subió un 26%. Y si uno incorpora a Estados Unidos a este promedio consolidado, subió un 17%. O sea, Estados Unidos tiró hacia abajo este promedio. Y ahí hay países, como me imagino podéis ver en Bloomberg, ¿cachai? Uno va a los distintos países que, por ejemplo, la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, subió un 30%, Japón un 27%, Brasil un 33%. Y ahí poquito dice, oye, ¿y por qué este punto de inflexión? ¿Acaso se pone en duda esta supremacía de Estados Unidos? Y la respuesta que dicen los analistas es que no, pero al menos hay una señal de que no todos los huevos tienen que estar en la misma canasta y no todos los huevos tienen que estar invertidos siempre en Estados Unidos. Hay muy buenas oportunidades afuera y especialmente en mercados emergentes. O sea, todos estos países destacados que estamos viendo justamente son países de mercado emergente, no economías desarrolladas. Entonces, en el mercado se habla mucho de este fenómeno del boom de las economías emergentes y un nuevo ciclo hacia adelante. ¿Cuáles son las razones? Porque obviamente hay argumentos por parte de los analistas para sustentar esto, y es que, bueno, a nivel macroeconómico podríamos decir, hay niveles de crecimiento bastante saludables. Después, cuando vemos que en Estados Unidos el Banco Central, de allá que se llama la Reserva Federal, viene recortando la tasa, al igual que Chile, la viene recortando, pero es en un proceso que no está en duda que la economía de Estados Unidos entre en recesión. Y ese mix de recorte, de tasas, pero con una economía que está saludable, dicen que siempre genera, según la historia, un buen desempeño para las economías emergentes. Bueno, y aparte de eso tenemos materias primas con un muy buen desempeño, un dólar depreciando, o sea, lo que favorece al resto de la economía.
Y por supuesto, no podemos dejar de hablar de lo geopolítico. ¿Te acuerdas, Juan Manuel, que cuando este día de la liberación, cuando Donald Trump salió con esta tabla de impuestos a comienzos del año, un poco anunciando tarifas para prácticamente casi todos los países? Para sectores, fue el 20 de abril. Sí, en abril. Ya. Y bueno, Chile no se escapó de eso, por supuesto. No, po. Sí, y entonces este factor geopolítico también dijo, ok, a los inversionistas hay que tener bastante cuidado, hay que mirar un poquito más con el horizonte más amplio. Y también esto se suma a que los distintos países emergentes, que los más grandes son China, India, en Latinoamérica es Brasil, también han ido un poco reduciendo sus riesgos políticos. Y lo más importante, diría yo, y que un poco que viene a demostrar esta estrategia que de diversificación se está comenzando a ejecutar, es que los países emergentes estaban muy, muy baratos a diferencia de Estados Unidos. Y ahí ustedes se preguntarán, claro, ¿qué significa estar barato? ¿Por qué Estados Unidos estaría caro y el resto de la economía o de las bolsas estarían caras? Y bueno, en el mercado hay un indicador que se llama precio-utilidad, que es como la meca para muchos de decir si está caro y barato. Y esto significa principalmente es, uno pone el precio de la empresa y lo parte por el número de utilidades que genera. A ver, ¿cómo? Ya. El precio de la empresa dividido por el número... Por las utilidades que genera. Ya. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos ese múltiplo es entre el 22, 23 veces, más o menos. En Chile ese múltiplo hoy en día está alrededor de 12, 13 veces. Y esto, ok, ya, vámonos a la práctica. Entonces, si una empresa, por ejemplo, genera 100 lucas, esto significa que en Estados Unidos esa empresa vale 2.300.000 lucas, 2.300. Y después en Chile esa misma empresa vale 1.300.000 pesos. O sea, es una empresa que genera la misma plata, pero por estar en Estados Unidos vale casi el doble y por estar en Chile vale casi la mitad. Y ahí es bueno decir que este castigo que venía en los mercados emergentes, o sea que los inversionistas están dispuestos a pagar menos por esa empresa, se ha ido reduciendo, y eso lo vemos porque los índices de estos países han ido subiendo. Y Chile llegó a estar en un múltiplo de 7 veces durante el 2020. O sea, esa misma empresa que en Estados Unidos valía 2.300.000 pesos, en Chile llegó a valer 700.000 pesos por un múltiplo de 7 veces. Y se ha ido recuperando. Entonces, este diferencial... No era un buen año, digo. Claro, y teníamos, o sea, mucha incertidumbre política. Sí, veníamos después del estallido social, digamos. Ya más fue el año del COVID. También, sí. Entonces hay un fenómeno bastante interesante en el mercado que se habla de ok, hay que mirar más allá de Estados Unidos. Pero volviendo tal vez a donde comenzamos este programa, es que el boom no es solo en Chile, sino que es en todos los rincones del mundo y en todas las clases de activos. ¿Y por qué digo esto? No es solo las acciones, porque uno puede invertir en acciones, pero también puede invertir en instrumentos de deuda y en commodities. Instrumentos de deuda, uno finalmente hay fondos que le prestan plata a las empresas, le prestan plata al gobierno, y también uno puede invertir en fondos, por ejemplo, con exposición al oro, al cobre. No se puede anclar de eso. Y cuando uno mira la renta fija, que es esta inversión en deuda, en el mundo, en Estados Unidos, tuvo un retorno alrededor del 6% en el año. Y en el resto de los países emergentes tuvo un retorno del 11%. O sea, a los inversionistas se invirtieron en acciones, les fue súper bien. Se invirtieron en renta fija, les fue súper bien. Y se invirtieron en commodities, por ejemplo, como el oro, la plata, el cobre, también les fue muy, muy bien. El oro, por ejemplo, subió un 65% en el año. El precio del oro subió un 65%. Así que, claro, si tienen sus joyas pueden ahí empeñarlas y hoy en día valen bastante más de lo que valían a comienzos de año. También está la plata, que es como el fenómeno del año, que subió un 126%, y el cobre, que sube un 34%, y lo cual, por supuesto, es uno de los factores que ha beneficiado sin duda a Chile. O sea, tenemos un cobre COMEX, sí, que en Estados Unidos está, si no me equivoco, alrededor del $5.5 la libra. Entonces hay bastantes clases de activos. Y se nos viene un buen año y en 2027 aparentemente también incluso mejor. Sí, o sea, hay expectativas súper positivas. Y tú sabes, Juan Manuel, ¿cuál fue el único, o podríamos no ser el único, pero uno de las grandes clases de activos que no le fue bien este año? ¿Cuál? Las criptomonedas.
Mira. Sí, y uno se queda con muchos titulares de que... No, es que yo no debería haber invertido en la moneda de Maduro, en la criptomoneda de Maduro. Sabía que Guata me dijo, no compres aquí, pero bueno. No, y aparte hay una diversidad de monedas, cada personaje tiene su propia moneda. Sí, a todos los días aparecen como 2000, sí. ¿cachai? Y bueno, la meca de las monedas es el Bitcoin, como todos lo conocen, y el Bitcoin cayó un 8% en el año. Ahora, ¿tiene alguna posibilidad de recuperarse? Digo, porque si están bajando, ¿de repente pueden pegarse un salto o tú crees que ya van en retirada? No, yo creo que, la tecnología detrás de las criptomonedas es algo que llegó para quedarse, que es el blockchain. Y distintos analistas ven con buenos ojos también el Bitcoin. ¿Por qué? Porque hay mucha, por ejemplo, regulación de incorporarlo a los activos financieros por parte del gobierno de Estados Unidos, y hoy en día cada vez forma más parte de los portafolios de los inversionistas. Hace 10 años era impensable que alguien tuviera Bitcoin en su portafolio, y los bancos están sacando instrumentos para invertir. Entonces, como que una tendencia que muchos dicen que llegó para quedarse. Y claro, volviendo un poco qué viene para el 2026, también hay un escenario bastante optimista por parte del mercado. O sea, el mercado no está viendo una recesión. En Estados Unidos se descarta casi totalmente una recesión. Y yo, antes de venir para acá un poco, justamente me metí a Bloomberg. ¿Ya? Y la gracia de Bloomberg es que un poco tienes la recopilación de todos los datos de cientos de analistas. ¿Y qué dicen en promedio los analistas para la bolsa de Estados Unidos el próximo año? Es que crecería aproximadamente un 10%. Esa es la estimación. Y si nos vamos a Chile, bueno, en Chile tenemos, por ejemplo, corredoras de bolsas como Renta 4, como Visa Inversiones, que tienen un IPSA como un precio objetivo para el IPSA. O sea, dijeron, al 2026 el IPSA va a cerrar en 11.750 puntos. Hoy día estamos en 10.200 aproximadamente. Pero también hay algunos más conservadores, que es Morgan Stanley, por ejemplo, un reconocidísimo banco estadounidense, dice que se mantendrá en los 10.400, o sea, cerquita de lo que está hoy día, porque ya ha recorrido bastante del potencial que tiene. Entonces, depende uno a quién le consulte la expectativa, pero no hay duda que en la mayoría de las estrategias de inversión hay un foco en sobreponderar, o sea, en tener invertido activos riesgosos como son las acciones, y tanto en Estados Unidos como en países emergentes. Pero otro dato que yo les traía para acá es que la semana pasada el banco suizo UBS publicó un informe sobre los multimillonarios, billionaires, que se llaman en Estados Unidos, que es aquellas personas que tienen un patrimonio superior a los $1.000 millones. Solo una persona, no familia. Y, bueno, ha sido tan bueno el desempeño de los mercados financieros, que como les comentaba, todas las clases de activos, un retorno positivo, etcétera, que el mundo, este 2025, tiene 287 nuevos billonarios. ¿Cuánto? 287. No estamos ahí. Lamentablemente no. Esperamos el próximo. Por un margen no logramos entrar. No, lamentablemente no lo logramos. Pero bueno, ¿qué es esta cifra? O sea, ¿cuántos son en total? Esta cifra, mirada como un consolidado, aumenta un 8%, casi un 9%. O sea, pasamos de tener al cierre del 2024 2.680 billonarios en el mundo, y hoy día tenemos casi 3.000. Y uno se preguntará, oye, ¿y cómo lograron hacerse la fortuna de estos millonarios de este grupo de 286? ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, algunos tienen la suerte, podríamos decir, que heredaron. ¿Ya? 91 personas de este grupo de 287 heredaron y se convirtieron en billonarios. ¿Y qué pasa con los otros casi 200? Bueno, los 196, casi 200, fueron por inversiones propias, por gestión propia, así que todo también el mérito para ellos. O sea, la gran mayoría no fue por herencia, sino que fue por trabajo, digamos. Sí. Y bueno, Chile no se queda afuera. Nosotros no estaremos, lamentablemente, Juan Manuel, en el ranking. Vamos por eso en todo caso. Pero hay 5 chilenos. Sí. Hay 5 chilenos. Y ahí yo crucé un poco los datos de la revista Forbes, que un poco recopila las mayores riquezas del país. Y son 5 los personajes que tienen esta fortuna. La número 1, ganadora indiscutible, es Iris Fontbona, que es la viuda de Andrónico Luksic padre. Después viene Julio Ponce, que sabemos... y de hecho, hoy día
un disclaimer, un paréntesis. Hoy día Julio Ponce vive un momento súper importante porque las sociedades cascadas, que un poquito volvíamos al comienzo de lo que hablamos de oro blanco, Sí. Hoy día votan la simplificación de su estructura. Ustedes recordarán el caso Cascada, que es toda esta estructura de Que fueran sociedades. cuestionadas. Claro, toda esta estructura de sociedades aguas arriba para un poco poder controlar. Y ahora van a votar una simplificación de esa estructura. Sí, y hoy día hay una junta de accionistas que busca simplificar esta estructura. Así que vamos a estar atentos a eso. ¿Y cuáles son los otros tres que nos quedan que se nos va el tiempo? Perdón, y el otro, Roberto Angelini, y junto con su hermana Patricia Angelini, y después cierra la lista Luis Enrique Yarur, el expresidente de BCI, que salió este año. Perfecto. BCI, además que uno de los bancos que le fue muy bien también. Sin duda. Excelente. Pancho Noguera conversando esta mañana con nosotros del Diario Financiero. Gran tema, Francisco. Muy, muy bueno. Ya, lo vamos a traer más seguido este cabrón. Es muy bueno. Ya, Pancho, gracias. Pero volverá, ¿no? Ya, abrazo. 7:45. Esto fue DF en Infinita por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Una presentación de Colmena está contigo.